Buenas, bienvenidos al Sendero del Jedi. Hoy vamos a hablar de la fuerza, el principio de la polaridad de la fuerza. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo es doble, todo tiene sus dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio de la fuerza encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene sus dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otro tanto axiomas de la fuerza. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejo a tantísimos investigadores y que literalmente la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, diferiendo solo en grado. Los opuestos son idénticos, en realidad diferenciándose de su gradación. Los pares de opuestos pueden reconciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es media falsa, etc. Este principio Jedi explica que cada cosa hay dos polos, dos aspectos y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío, calor y diversos grados de la misma cosa, y estas se manifiestan en opuestos no es más que los polos de esos que se llaman calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionadas la diferencia por la diversidad de grados entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre el grande y pequeño? ¿Cuál es entre duro y blanco? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera idénticamente en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tanto que las palabras que nosotros usamos por designarlos, agradable y desagradable, se fuman en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todos no son más que graduaciones de la misma cosa, como lo comprendéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar y transmutar las vibraciones del odio en vibraciones del amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante para los Jedis. Muchos de los que leéis esto habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en demás de las rápidas voluntarias transiciones del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderás la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las formas de la fuerza y los conceptos Jedis. El bien y el mal no son sino los polos de una misma cosa, y los Jedis comprenden y conocen perfectamente el arte de transmutar el mal en bien, aplicando inteligentemente el principio de la polaridad. En una palabra, el arte de la polarización se convierte en una frase de alquimia mental, conocida y practicada por antiguos y modernos maestros Jedis. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Este principio Jedi nos enseña que podemos transmutar
del odio al amor. Eso tiene que ver con la vibración que uno puede emitir. Por ejemplo, si me empiezo a recordar de cosas lindas, cosas de amor, empiezo a tener una vibración de amor. Empiezo a tener una vibración de amor. Y si entro a un lugar con esa vibración, puedo hacer que esa vibración invada el lugar y haga que todos los que están ahí sientan amor. Y si en ese momento están todos tensos y yo entro con una energía de vibración de amor, cambio el polo de la circunstancia en la que están y en el lugar donde se encuentran. Puedo hacer que una persona que está pasando por un gran dolor transmute ese estado y pase a la alegría. Este es un poder Jedi, de transmutar un estado en el otro, de frío a caliente. El frío, te quema, y el calor te quema también, o sea, los dos producen quema, te queman en definitiva, pero podemos transmutar los estados mentales de nosotros mismos primero y después transmutar los estados mentales de las demás personas, como por ejemplo el mal humor en la alegría. Las técnicas son varias y los métodos pertenecen a cada uno que los comprende. El método para esto está dentro de uno. No existe un método riguroso a seguir para obtener este poder. Simplemente el método está dentro de uno y si uno lo quiere alcanzar, ese método aparece y uno lo tiene que aprovechar y practicar. El método que a mí me funcionó fue pensar que en este lugar hay este color, hay este sonido de música y si los quiero contrarrestar uso el color contrario y el sonido de música contrario. Entonces genera una polarización, pero no logro ponerlo en el polo contrario. Yo simplemente lo pongo en el polo del medio. Uso una tercera fuerza que es contrarrestante y neutralizo y lo pongo en el medio. No me voy al extremo, porque al ir al extremo después vuelve al otro extremo, sino que lo paro con una tercera fuerza en el medio. Está la fuerza de caída y la fuerza de subida. Y hay una tercera fuerza que es neutralizante para que quede en el medio. En el medio no hay conflicto. Ese es el estado que alcanzan los Jedis. No hay conflicto. No van del odio al amor, van del odio a un centro. Del amor se van a un centro. Siempre están centrados y enfocados. El enfoque es lo que te determina tu realidad. Por eso no pienses, siente. Para sentir hay que estar en el centro de uno, siempre conectado con la morada y de ahí partir y sacar sus propias conclusiones y actuar. Cuando una persona está mal, no la mando a un polo contrario, simplemente la mando al polo central, la centro, con la energía de la polarización, la pongo en el centro. Entonces la persona deja de sentir odio o ira o malestar y está en un estado de neutralidad, está neutra. Puede elegir sentirse bien o no, pero está neutralizada. Es un poder mental Jedi que está estudiado y funciona, está investigado por los científicos y es como si uno estuviera de mal humor y alguien le cuenta un chiste y le cambia el sentido del humor. Pero en este caso sería como si una persona estuviera de mal humor, uno le cuenta un chiste, pero no le produce ninguna gracia, sino que le hace olvidar el estado de mal humor y queda en una tercera fuerza en el centro. Se olvida de que estaba de mal humor, pero no va a la felicidad, sino se queda en el centro, en un centro neutralizante. Esto funciona cuando las personas tienen la capacidad de sentir. Esto funciona con personas que no sienten. Hay personas que no sienten.
Por ejemplo, yo puedo ver la cara de una persona, ver su posición física, su forma de hablar, y puedo sentir cómo está. O quizás no sienta nada de esa persona. Pero hay personas que, por más que ven al otro, miran su forma de vestir, miran su cara, su rostro, su forma de hablar, no perciben ni sienten lo que la otra persona está en ese momento manifestando en el aquí y ahora, en su propia presencia. Porque lo único que interesa es la propia presencia de uno. Eso es irrefutable. Todo puede variar de polo a polo. Eso sí es fácil, pero lograr que el polo quede en el medio, quede en una fuerza neutralizante, requiere de una conciencia de sí muy despierta. Y uno puede decir, a esto se le llama estar de mal humor, estoy de mal humor. A esto se le llama estar de mal humor, estoy de mal humor. Y a esto se le llama de esa forma. Eso se llama tener conciencia de sí. Cuando detecto esa sensación en mí y la estudio, la puedo polarizar en el medio y utilizarla cuando yo quiero para mi propio beneficio, que me permite la fuerza. Por ejemplo, el odio. El odio lo pongo en el centro, lo neutralizo en el centro, y si necesito utilizar el odio para, para con otras personas en el mundo real, utilizo el odio o la ira en forma neutralizante. No es que quiere decir que voy a atacar a la otra persona ni nada, simplemente voy a utilizar la energía. Esa energía va a provocar en el otro una reacción. Esa reacción va a hacer que, por ejemplo, no haga la cola del banco para cobrar el dinero, o entre a un lugar sin hacer cola, me atiendan primero, me cambien la comida si no me gusta, entrar a lugares sin pagar entrada, por estar en un estado de neutralidad. Eso permite que la demás gente no perciban el estado mental de uno, y uno pasea como un fantasma, como invisible, y puede entrar a grandes corporaciones y usar las computadoras de grandes corporaciones para extraer información en un estado donde uno casi es invisible y no es perceptible a los demás, pasa desapercibido. Esto lo sabe mucho la gente que utiliza la ingeniería social. Y bueno, eso es el principio de polaridad que utilizan el principio de los Jedis. Espero que les haya gustado. Si les gusta, dejen un comentario, un like y una campanita para recibir más notificaciones de otros videos. Espero que les haya gustado. El próximo video va a ser sobre el principio del ritmo. Todo tiene ritmo. Y espero que les haya gustado. Cualquier duda me la comentan y encantado se la responderé. Hasta luego. Muchas gracias.